¿Qué significa este momento para vos? ¿Qué significa que mañana sea ley? Para mí va a ser un gran alivio pensar que lo que nosotros siempre estuvimos diciendo, que es que hay una mayoría de la sociedad que ya discutió esto y que ya entiende que debería ser legal y que haya un sistema político que responda a eso, ¿no? Que eso hace pensar en que la democracia tarda pero llega, digamos. Y para mí un gran alivio porque después de más de 4 años de trabajo con Empatía Uruguay, y más todavía desde mi visión personal de haber acompañado a mi padre en su enfermedad y en su muerte, la verdad es como, bueno, llegamos, ¿no? Vamos a llegar mañana a que el mundo sea un poquito más justo. La cuestión igual no se termina acá, podemos hablar de eso después, pero el hecho de que el Parlamento de Uruguay vaya a reconocer que la muerte digna es un derecho, que pedir que te ayuden a morir cuando estás en una situación desesperada no es algo que sea malo, ni que sea criminal, ni que sea vergonzoso, sino que es algo que el Estado tiene que acompañar y que tenemos que sincerarnos. A mí me hace pensar que Uruguay sigue siendo un país que se da el lujo de ser pionero en algunas cosas y eso a mí me da mucha satisfacción. Florencia, fuera del aire nos decías que es la casualidad más increíble. Mañana sería el cumpleaños de tu padre, a partir de la enfermedad de tu padre, una enfermedad que también tuvo tu tío, tu abuelo, y por último tu padre. Bueno, que justo mañana que se aprueba el proyecto, él hubiera cumplido años, es también algo como increíble. La verdad que sí, o sea, yo no soy una persona muy espiritual ni religiosa, pero viste, cuando sí, justo había 365 años y lo iban a votar el día que mi padre hubiese cumplido 63, ¿no? A ver, todo lo que yo hago es en nombre de él, y porque yo creo que lo que pasó a mi padre no lo tiene que pasar nadie más. Entonces sí, es un montón que sea el mismo día. Realmente. Ahora, en este proceso largo de discusión, ¿no?, que lleva un montón de años, se conocieron distintas posturas, se pusieron distintos elementos sobre la mesa, ¿no?, ni que hablar las cuestiones de salud. También hubo importantes componentes de aquellos que se oponían, que tenían que ver con cuestiones religiosas, incluso también. Algunos planteaban cuestiones éticas. ¿Vos creés que todo eso quedó como saldado o todavía está presente en eso, en la discusión sobre este proyecto? ¿Cómo lo ves? No, yo creo que todavía está saldado, que todavía no está saldado, que va a haber tanto mañana en los discursos de los senadores como luego de que esto sea aprobado y haya que aplicarlo, quienes no estén de acuerdo con el fondo del asunto, con la idea de que puede haber muertes que sean más empáticas o que sean más como compasivas que obligar a alguien a vivir. Hay gente que no está de acuerdo con esa idea por razones religiosas y por otras razones también, y hay gente que no está de acuerdo con el conjunto de garantías que eligieron los legisladores para esta ley. No, saldado no va a estar. Yo lo que creo sí es que ha habido toda una evolución en el discurso público desde quienes impulsaron campañas del miedo y campañas de agitar cucos y que no han logrado tener éxito porque por algo esto va a ser una ley, ¿no? Y va a ser una ley mañana y eso es un hecho. Y ese otro punto que también se pone sobre la mesa, que es el de fortalecer los cuidados paliativos, ¿no? Hoy no toda la población accede a este punto. ¿Cómo lo ves? ¿Pensás que se puede llegar a avanzar en ese tema a partir de la aprobación de la ley? A ver, la ley de cuidados paliativos, el proyecto surgió a raíz del proyecto de eutanasia. O sea, yo creo que son dos cosas que no solo se complementan en la práctica, sino que en lo legislativo y en la prioridad política que se le ha dado. Si no hubiese habido un proyecto de ley de eutanasia, capaz que no había un proyecto de ley de paliativos, que no solo se legisló en 2023, sino que se reglamentó la semana pasada, ¿sí? El Ministerio de Salud Pública explicitó qué es lo que los prestadores de salud van a tener que hacer de acá a 2 años, exactamente qué se necesita. Yo creo, de todas maneras, que es importante decir, primero, que Uruguay es el mejor país en cuidados paliativos de América Latina y que está muy despegado del resto de los países de la región, y lo mucho que ha avanzado incluso en estos últimos años. Cuando nosotros empezamos a discutir la eutanasia, había quienes decían, porque la mitad de la población no accede a los cuidados paliativos. Bueno, ese número, además de que está construido, no es que
100 personas pidieron y 50 tuvieron, sino que se hace un cálculo de cuántas personas, en base a nuestros parámetros demográficos, deberían haber accedido a cuidados paliativos y cuántos accedieron efectivamente, ¿no? Entonces vos no podés decir, bueno, entonces la mitad no accedió, porque estás comparando un número abstracto contra un número real. Pero incluso con esas disclaimers, digamos, el número pasó de 50 a 76 en 3 años. ¿Sí? Por lo tanto, el crecimiento de los cuidados paliativos en Uruguay es algo que nosotros desde Empatía lo vemos muy positivamente, porque quiere decir que nos estamos ocupando más de acompañar a las personas mientras mueren. ¿Es eso suficiente? No. En los países con mejores cuidados paliativos del mundo, muchos de ellos también tienen eutanasia. En los países que tienen eutanasia legal, por ejemplo Bélgica, el 88% de las personas que piden eutanasia antes había tenido cuidados paliativos. O sea, no son dos cosas que van por caminos completamente opuestos, sino que se complementan y hasta pueden ser sucesivos. Una persona que tenga cuidados paliativos y que en un momento sienta que no son suficientes y acceda entonces a la eutanasia. Pero te diría que en términos de números es mucho más importante la cantidad de gente que necesita cuidados paliativos que la cantidad de gente que necesita eutanasia. Ahora, solo por eso vas a dejar de atender las solicitudes de eutanasia, porque eso es lo que nos están planteando algunos. Que es tipo, bueno, primero cuidados paliativos. Bueno, pero la gente que hoy está sufriendo y que ni con cuidados paliativos accede, ¿qué respuesta le vas a dar? Quizás podría ser interesante dar ejemplos, ¿verdad? Digo, decir, ¿quiénes podrían acceder a la eutanasia y qué significa que un paciente pida la eutanasia? ¿Cuáles son las etapas que tiene que atravesar? Bueno, ahí invito primero que nada a la audiencia a que busque el proyecto de ley, porque tiene, no sé si son 11 o 14 artículos. Es cortito y está escrito de una manera que es muy fácil de entender, ¿no? Y en ese artículo 2, el proyecto se llama Muerte Digna, ¿sí? Explica quiénes tienen derecho a solicitar la ayuda para morir. No me lo sé de memoria, pero casi, ¿sí? Dice que tienen que ser personas que sean mayores de edad, que estén psíquicamente aptas, por lo tanto eso descarta tanto los menores de edad como las personas que tengan demencia senil, tengan Alzheimer, no estén conscientes, ¿sí? Estamos hablando de... O atraviesen una depresión. O atraviesen algo que realmente nos haga pensar que no está pudiendo tomar las decisiones libremente y razonadamente, ¿sí? Que eso lo tiene que determinar 2 médicos. Pero bueno, adulto, psíquicamente apto, y después hay como 2 caminos, ¿sí? Uno es que esté en la etapa terminal de una enfermedad incurable, irreversible, que le está causando sufrimientos insoportables, ¿sí? Eso sería un enfermo terminal. Y la otra es una persona que no tiene una enfermedad terminal, pero que tiene una condición de salud que le está afectando tan gravemente la calidad de vida de manera progresiva y causándole tanto sufrimiento que tiene derecho a solicitar la eutanasia, ¿sí? Me decía un diputado hace un tiempo que en realidad él piensa este proyecto para 3 tipos de personas. 1, las que tengan un cáncer terminal. 2, las que tengan enfermedades degenerativas como la ELA, como la esclerosis múltiple, un EPOC, Parkinson en sus últimas etapas, que no tienen cura, que pueden llegar a esta etapa de terminal. Y después personas que no están en una etapa terminal, pero por ejemplo están paralizados de la cabeza para abajo, ¿sí? Que pueden vivir tal vez 40 años así, pero no quieren vivir 40 años en esa situación, ¿sí? Obviamente esto en una ley no se puede poner esto es para fulanito, fulanito y fulanito, ¿sí? Entonces todo el trabajo de estos 5 años, mucho de ello fue sobre ese artículo 2, que es el que determina exactamente cuál es la población objetivo de esta ley, que serían personas adultas lúcidas y que o están en la etapa terminal de una enfermedad o tienen una condición de salud gravísima que les está generando tanto sufrimiento y tanto deterioro de su calidad de vida que se entiende que pueden pedir la eutanasia, ¿sí? Y no es cualquier tipo de situaciones, son situaciones gravísimas, ¿sí? El proceso implica varias como etapas. La primera es que tu médico de alguna manera certifique que sí, que vos tenés una situación de salud que cumple con estas características y que vos lo estás pensando bien y que estás psíquicamente apto como para tomar la decisión. Tu médico te tiene que informar de los cuidados paliativos disponibles, de los tratamientos. No te puedo obligar a atravesarlos porque sería absolutamente ilógico y contrario a la autonomía de las personas, pero te tiene que informar, mira, esto es lo que está disponible. ¿Vos estás convencido? Bueno, entonces hay un segundo médico, ¿sí? Que tiene que ser independiente del primero en el sentido de que no puede ser su superior ni inferior jerárquico, para tratar de que sean 2 médicos que
sean independientes y tengan su propia opinión. Si esos 2 médicos están de acuerdo, seguimos. Si esos 2 médicos no están de acuerdo, se llama, y esta es una innovación del proyecto que se presentó en este periodo legislativo, a una junta médica, que tiene que tener por lo menos un psiquiatra y un experto en la enfermedad que tiene la persona, un experto en la patología, ¿sí? Y ahí discuten si están dadas las condiciones que la ley dice, una persona lúcida y con una enfermedad terminal o una condición de salud gravísima, y si todos estos están de acuerdo, igual hay un periodo de espera, ¿sí? ¿Por qué? Porque realmente es la decisión más definitiva que puede tomar una persona, la más irreversible de todas. Entonces, ese también, periodo de espera, ¿de cuánto es ese periodo? ¿sabes que no me acuerdo en cuánto quedó? Si no me equivoco eran 7 días, ¿sí? Claro. Pero no estamos hablando de 4 meses, ¿sí? ni de un par de días. Periodo ¿sí? de espera dentro de todo corto, sí, digamos. Era 7 días, 10 días, hay que rechequearlo, ¿sí? Y ahí hay 2 testigos más, que además esos 2 testigos no pueden ser beneficiarios de la muerte de la persona, claro, exacto, obviamente. ¿sí? Por lo tanto no pueden ser herederos, para también descartar de alguna manera Cualquier esa cuestión, cualquier suspicacia, y ahí sí se lleva adelante el proceso, que puede ser tanto en un centro de salud como si la persona lo prefiriese en su casa. Eso queda a la reglamentación igual, pero la idea es que sea por ahí. Ahora, ¿sí? Florencia, en todo este proceso que vos estás contando, ¿no? De la persona tomar esa decisión, primero que se ajuste, ¿no? Esto que decías de la enfermedad grave, la opinión de los 2 médicos que no pueden estar vinculados, ¿no? A la junta médica en el caso de que se necesite, a los 2 testigos, al tiempo de espera. Lo que es bueno marcar también que si el paciente en algún momento de todo ese proceso da marcha atrás o cambia de opinión, se frena automáticamente, se frena, ¿no? Y además otra cosa que es importante es que tener la eutanasia autorizada no quiere decir que la vayas a tomar el día siguiente, ¿sí? Esto es importante sobre todo para las personas que no están en un estado terminal o incluso con un estado terminal. Yo hablo mucho con gente de otros países donde la eutanasia está despenalizada, por ejemplo Colombia, y hay casos donde la persona lo solicita, quiere tener el papelito que dice cuando yo quiera lo voy a poder utilizar, y capaz que no lo utiliza nunca, pero está seguro que tiene ahí el botón derecho rojo de escape, digamos, de la situación, y eso le da a la persona otra tranquilidad también, ¿no? Que creo que está bueno. Además de todos estos controles que van a quedar debidamente registrados, ¿por qué es importante que queden registrados? Primero, porque al Estado le va a interesar muchísimo tener una evaluación de qué procesos, con qué enfermedades, quién interviene, qué expertos, todo lo demás. Pero también porque va a haber un comité honorario, una comisión honoraria de control de cada eutanasia, que si hay cualquier tipo de irregularidad, va a seguir los procedimientos que corresponden a crímenes, ¿sí? Por ejemplo, si alguna de estas cuestiones no estuviese bien dada, estamos ante una falta ética de un médico, o estamos ante una asistencia al suicidio, o estamos ante... Eso no deja de existir, ¿sí? Entonces, además de todos estos controles, todos los que forman parte saben que van a ser examinados, ¿sí? Y no sé si ustedes conocen muchos médicos, pero los que yo conozco están bastante preocupados por la mala praxis, ¿sí? Entonces también esta imagen de que los médicos van a salir poco menos que con una metralleta por los pasillos de los hospitales, también me parece que está un poco en ignorancia de lo que el proyecto dice y de cómo funciona esto en otros países, ¿no? Porque tampoco es que estamos inventando la pólvora. Esto en Países Bajos existe de una manera muy similar hace 20 años y no han tenido, no solo no han tenido casos criminales justamente porque el sistema funciona, sino que el 90% de la gente en Países Bajos está de acuerdo con que la eutanasia siga siendo legal exactamente como está, ¿sí? Entonces estamos hablando que tampoco es que hay una crisis increíble en Países Bajos. ¿Por qué? Porque la gente está de acuerdo que las cosas estén así. Si fuese una máquina de matar gente, ¿ustedes piensan que la población estaría a favor? Eso creo que también es importante recalcarlo. Estamos conversando con Florencia Salgueiro sobre este proyecto de eutanasia. Hacemos una pequeña pausa y ya seguimos. Estamos conversando con Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay. Les decíamos, están los votos, mañana será ley en el Senado el proyecto de eutanasia. Desde la sociedad civil, Florencia ha estado entre quienes lideran el impulso de esta ley en nuestro país. Estábamos hablando, porque bueno, esta ley, como toda ley, necesita reglamentación. Florencia, ¿cómo está el país preparado para hacer frente al cumplimiento? Porque bueno, es un paso enorme después de tantos años que se convierta en ley, pero ¿qué pasa con la reglamentación? ¿Qué pasa con el cumplimiento de la misma? Mira, por lo que yo he hablado con médicos, yo no soy médica, yo me dedico a la docencia en algo que absolutamente nada que ver, pero por lo que he hablado,
lo que me dijeron es que esta ley no precisa, como sí otras, ni un presupuesto adicional, ni técnicas adicionales, ni personal adicional. Necesita sí una reglamentación para que haya un marco normativo claro de qué se puede, qué no se puede, cuáles son los procedimientos y demás. Pero no es algo que precise de una infraestructura que no tenemos hoy en día, ¿sí? Lo que sí se va a necesitar es voluntad política, porque, a ver, hay personas que están esperando por esta ley hoy. No les sirve si se legaliza mañana, pero se reglamenta dentro de 4 años, ¿sí? Y por otro lado, se va a necesitar voluntad política para generar confianza en todo el sistema de salud, para que los médicos, las enfermeras, todos los equipos no solo conozcan, sino que se animen, ¿sí? Porque puede ser algo también que entiendo que puede choquear, decir, bueno, soy el primero en aplicar una eutanasia en mi departamento, por ejemplo. No debe ser en firmar, en atravesar todo esto, ser como el pionero en atravesar ese proceso. Yo entiendo que no va a ser específicamente fácil y va a haber que charlar mucho y seguir charlando mucho. A ver, tampoco es que la eutanasia en Uruguay vaya a ser algo masivo. Si nos comparamos con poblaciones similares, por ejemplo, en España se legalizó la eutanasia en 2021, ¿sí? Y en Galicia, que tiene un perfil de población más o menos similar al nuestro, más o menos igual cantidad de población, en los primeros 2 años se hicieron 77 eutanasias, ¿sí? No estamos hablando de números de miles ni nada parecido, ¿sí? Entonces eso también nos ayuda a dimensionar que sí, que va a ser algo probablemente chico, de a poco, donde va a haber que hablar mucho, va a haber que capacitar mucho probablemente, y también apoyar a esos equipos de salud que van a estar haciendo algo distinto a lo que hacían hasta ahora, y también apoyarlos. No es fácil acompañar en la muerte, ¿sí? Ni para los que están en paliativos, ni para los que son intensivistas, ni para los que lleven adelante eutanasias va a ser fácil. ¿Es justo? Sí. ¿Es empático? Sí. Ahora, atravesar la muerte de un paciente, así como las familias, no es fácil. Ahora, hablar de todas estas cosas yo creo que es lo que lo va a hacer posible. Uh-huh. Y hay médicos que pueden decir, bueno, yo no quiero participar de este proceso. Totalmente. Como ha pasado con ¿no? Como ha pasado con la despenalización del aborto. Está dentro de lo que la ley establece, la objeción de conciencia, el derecho de los médicos y de todo el personal del equipo de salud de objetar y no participar de esto de una eutanasia. También está el derecho de las instituciones médicas que tengan una confesión religiosa, pensemos el Círculo Católico, el Hospital Evangélico, de no realizar eutanasias, pero ellas sí tienen que como entrar en un acuerdo con otro servicio de salud para brindarle la prestación a sus pacientes, ¿sí? A sus usuarios. Entonces, ahí hay una cuestión de que nadie quede sin cobertura, digamos. Si el Sistema Nacional Integrado de Salud, y también están pensando en ACE, el Hospital Militar, el Hospital de Clínicas, demás, va a establecer esto como una prestación que todos tienen que garantizar que si tu médico es objetor de conciencia, bueno, te deriven a otro, ¿sí? Pero vos no quedes colgado del pincel. O sea, tiene que estar tiene que asegurarle al usuario, al paciente, poder cumplir con su voluntad, digamos. A ver, poder cumplir con su voluntad si están dadas las condiciones, ¿no? Sí, claro, claro. Ahora, si las están dadas, que no sea por objeción de conciencia, que no se lleve adelante, ¿no? Porque así como es el derecho del médico de ser objetor de conciencia, es el derecho del paciente a recibir la prestación si está dentro de lo que la ley indica. Uh-huh. Junto con el médico está todo el equipo de salud que participa también, ¿no? Digo decir, y vos decís, hay que capacitar médicos, hay que capacitar al personal de salud en estos temas, porque bueno, son nuevos de alguna manera. A ver, son nuevos y más o menos. Cuando en 2020 equipos consultores hizo una encuesta entre médicos, tanto del sindicato médico como de fuera, de Montevideo del interior, el 82% de ellos estaba a favor de la legalización de la eutanasia, y de entre ellos creo que era 54 o 56% dispuestos a participar de un proceso, ¿sí? Tampoco es algo que les es completamente ajeno, y nosotros sabemos, porque nos han contado de situaciones hoy en día que están en un gris, ¿sí? De cuestiones que no son estrictamente ilegales, tampoco estrictamente legales, ¿sí? Entonces esto también les da a los médicos un marco legal para poder actuar
de acuerdo a lo que ellos también entienden es respetar la autonomía de las personas, no hacerles daño y acompañarlas y no dejarlas solas, ¿no? Pero digo, no es algo que se hace contra los médicos, justamente hay muchísimos médicos que están a favor de la eutanasia. Ahora, Florencia, esto que hablábamos, ¿no? De las distintas posturas o los distintos componentes que están sobre la mesa, de cuestiones políticas, ideológicas, religiosas, bueno, éticas. ¿Vos creés, según lo que has visto en estos últimos años trabajando en este tema, de que lo generacional también impacta a qué hoy? Quizás los más jóvenes pueden tener una mirada distinta sobre la eutanasia, distinta a la que pueden tener quizás las personas mayores. ¿Lo has visto eso? ¿Notás alguna diferencia allí? Mira, no lo veo tan claro y tampoco se ve tan claro cuando se hacen encuestas. En sí... si bien sí, posiblemente haya algo así, no es una tendencia que sea marcadísima. Primero, porque los jóvenes no estamos, todavía me incluyo entre los jóvenes, tan acostumbrados a pensar en la muerte y no todos tampoco acompañamos un proceso de alguien cercano que murió. Que las personas que tienen más años en general sí han tenido más seres queridos que han pasado así. Yo creo que es algo que cruza, ¿sí? Porque vos como joven capaz que no pensás en la muerte, o capaz que sí, ¿sí? Y creo que sí hay como una cuestión de, bueno, un poco más liberal, en el buen sentido de la palabra, de decir, bueno, en realidad capaz que yo no lo haría para mí, pero si el de al lado realmente la está pasando tan mal que necesita ayuda, ni él ni los que lo ayuden deberían ir en cana. Yo creo que eso capaz sí es algo. Pero, a ver, yo hago referencia a estas encuestas porque a mí me mostraron cosas que me parecieron muy esperanzadoras. Por ejemplo, preguntaban por sentimiento religioso, ¿sí? Y cuando le preguntaban a los católicos, el 83% de los católicos estaba a favor de la eutanasia, ¿sí? Entonces ahí también tenemos como un desfasaje entre lo que dicen las autoridades de la iglesia y lo que siente la gente, ¿sí? Entonces ahí hay como varios niveles para explorar, pero no creo que la edad sea uno específicamente. Ahora, en esta discusión también estuvo sobre la mesa el concepto de libertad, ¿no? ¿Qué dimensión toma para vos esta definición después de esta o que se va a dar de esta aprobación? Mira, yo ahí hay algo que me mata de los que dicen no, porque en sí quien está sufriendo no es libre. Tipo, bueno, entonces no somos libres ninguno de nosotros, porque ¿quién está libre de sufrimiento, no? Pero para mí la libertad de elegir cómo vivir y la libertad de elegir cómo morir, sobre todo en estas circunstancias desesperadas, es absolutamente coherente y es algo que creo que la mayoría de nosotros compartimos. Esta cuestión de decir decido yo sobre mi propia vida, sobre mi propio cuerpo, sobre mi propio sufrimiento. Hay quienes dicen, bueno, si fuese libre está bien, pero en realidad un enfermo no es libre, ¿no? Y a mí eso me mata porque me parece absolutamente paternalista, que es decir, vos, como estás enfermo, dejas de ser una persona, dejas de ser un adulto, un ciudadano, una persona con derecho a decidir, con derecho a agencia, con preferencias propias, ¿sí? Pasás a ser como una cosa, un animalito, un niño que alguien tiene que decirle qué es lo que tiene que hacer, ¿sí? Entonces, decirles, no, vos no sos libre porque estás enfermo, me parece muy paternalista y me parece muy violento, ¿sí? Porque es negarle la voz a estas personas que, como mi padre, son adultas, están lúcidas, no por estar enfermas son idiotas, ¿sí? Son personas que probablemente están tomando una decisión que les tomó muchísimo rato pensarla y llegar a ese punto. Entonces, simplemente que muchos nieguen la capacidad de agencia de una persona que está enferma, me parece como eso, muy, muy hostil y muy de silenciar voces, que eso no es algo que yo nunca voy a compartir, ¿sí? Creo que sí, esto nos da un poco más de libertad para vivir nuestro proyecto de vida, y el proyecto de vida está bien que incluya un proyecto de cómo morir y en qué condiciones, y que ese proyecto incluye vivir hasta el último minuto, ¿sí? Que incluye, si querés, sufrir, incluye llevar los cuidados paliativos hasta toda la capacidad que los cuidados paliativos vayan a tener, ¿sí? No niega eso, abre otro margen de algo que hoy en día es ilegal, ¿sí? De algo que hoy en día se hace en la clandestinidad o no se hace y genera un sufrimiento terrible, ¿sí? Entonces, ampliar qué es lo que la gente puede hacer, sobre todo con garantías claras, con un apoyo del Estado, sin tener que hacer cosas ilegales, oscuras, en secreto, a mí me parece que es más liberal. A mí me parece que es más libertad la que vamos a tener mañana a la noche de la que tenemos hoy. Sí.
Florencia Salgueiro de Empatía Uruguay, ha sido un gusto tenerte esta tarde en Palabras Cruzadas y bueno, mañana será la eutanasia ley en nuestro país y después le haremos seguimiento a la reglamentación. Bueno, muchas gracias y bueno, gracias a todos los que están escuchando y también que lo apoyan desde sus lugares. Gracias.